yo no los veo porque los espejuelos son de LED. Muy buenos días tengan todos. Estamos contentos de estar aquí. Estamos a través de los medios hoy debido a la situación que tenemos. Estamos orando para que toda esta situación se pueda resolver y podamos otra vez reunirnos y encontrarnos aquí en la casa de Dios. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar el tema. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias infinitas te damos, oh Dios, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te damos las gracias porque tú tienes tu palabra para nuestro beneficio, para que nosotros podamos entender tu plan de salvación. Danos tu bendición a cada una de las personas que nos están escuchando y a cada uno de los miembros de esta iglesia. Dirígenos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que tengo en esta mañana lo titulé Perdón y Separación. A veces podemos pensar qué tiene que ver la palabra perdón y separación. Pues lo vamos a explicar en esta mañana con el tema que tenemos para hoy. La palabra perdón se expresa en el Nuevo Testamento de varias maneras. Y en la mayoría de los casos hay una palabra en griego que quisiéramos mencionar y se llama charizomai. Y entonces esa palabra tiene un significado y hay otra palabra que se llama afiemai, que también se refiere en algunos casos para el perdón. Y quisiera en esta mañana hablar acerca del significado de esas dos palabras y cómo se usan en la Biblia. La primera palabra que les mencioné es charizomai. Y estuve buscando en el diccionario, hay un diccionario que se puede conseguir online, el Stone, es bastante famoso, y menciona que el significado puede ser otorgar un favor sin esperar nada a cambio, o hacer un bien a alguien, otorgar un perdón o restaurar. En este caso, hay varios textos que podemos mencionar. El primero de ellos que quiero leer es Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Aquí en este texto, la palabra de perdón, cuando dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos sus pecados, se refiere a la palabra que les mencioné, charizomai, perdón. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto y qué ejemplos podemos tener de esto? Lo que quiere decir aquí es que Dios nos otorga el perdón sin nosotros haber confesado. O sea, es un perdón sin esperar nada a cambio. Es un perdón que nosotros podemos recibir de Dios sin haber siquiera confesado el pecado. Y Dios lo tiene ahí y lo otorga para cada uno de nosotros. Aún antes de Adán y Eva arrepentirse, Él les proveyó ropa de pieles y Él ya había perdonado su pecado sin ellos haber confesado siquiera su pecado. Y este es el punto, uno de los puntos importantes del mensaje de salvación o del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo podemos dar en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 1 y 2, y se encuentra también en Lucas 5:20, cuando Jesús le dice al paralítico que antes de haber confesado sus pecados, Él le dice al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados.
También cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente que estaba allí viendo a Jesús no había confesado su pecado, no estaba pidiendo perdón. Sin embargo, Jesús estaba pidiéndole al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. También en el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 60, menciona Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, pidiéndole a Dios que no le tomaran en cuenta el pecado que estaban cometiendo al apedrear a Esteban y no recibir el mensaje de Dios. Hay otro texto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que menciona, y lo voy a leer: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que ya Dios había preparado un plan para perdonar al mundo de pecado. Ya estaba creado ese plan. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos son algunos de los ejemplos que podemos discutir acerca de este tipo de perdón, el charizomai. Y ahora podemos mencionar el segundo tipo de perdón, que es en la palabra griega, de la palabra griega se llama aphiemi. En este caso dice dejarlo ir, separarlo, separar entre dos cosas, olvidarse de eso, dejarlo quieto. Cuando alguien tiene una preocupación y está todo el tiempo pensando en eso y pensando en eso, y viene otra persona y dice: deja eso quieto, olvídate de eso. Lo que quiere decir es que se separe de eso, que no piense más en eso, que ya eso pasó, que no hay por qué preocuparse por esa situación. Y en este sentido es que se refiere este término de aphiemi, que es separar el pecado de la persona. Y algunos ejemplos que podemos ver acerca de esto, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 42 y 43, cuando María va y lava los pies de Jesús. Ella llega arrepentida y se separa de lo que estaba haciendo, pero el amor fue tan grande que vio ella, de parte de Dios hacia ella, de parte de Jesús hacia ella, que ella se separó del pecado. Hay otro texto bastante conocido, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros. Esto es un ejemplo, está hablando el apóstol Pablo aquí, que tenemos que nosotros también tomar de ejemplo cómo Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros también debemos perdonarnos unos a otros. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que debemos perdonar a nuestros hermanos. Pero hay algo clave en todo esto. ¿Por qué Jesús otorgó el perdón de los pecados desde antes de nosotros haber confesado? Definitivamente tiene que haber algo especial, y es el amor que Él siente hacia nosotros. Dice un texto en la Biblia que dice que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un poco difícil perdonar a una persona si no lo amamos. Primero hay que amar y después perdonar. Y
Y es importante que nosotros tengamos esto bien claro en nuestras mentes, porque, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar, y lo dice en la Biblia. Y eso es algo muy serio que tenemos que tener en cuenta. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí es donde menciona, o la palabra de perdón se refiere al segundo término que les mencioné, afiemi. Son los dos tipos de perdón. El primero es charizomai y el segundo es afiemi. El primero es el perdón otorgado sin confesar y el segundo es el otro que nos separa del pecado. Y esos son los dos puntos importantes para el plan de salvación. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos pensar en estos dos términos, o pensamos o creemos en estos dos términos. Y el primero es que Jesús canceló la deuda que tenemos con Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir porque pecamos, porque Dios lo dijo a Adán y Eva en un principio. ¿Se acuerdan cuando estaban en el Edén, Adán y Eva, y cuando Eva estaba argumentando con Satanás y él le dijo, no morirán? Y ella le dijo, vamos a morir. Y él le dijo, no morirán, sino que van a ser como Dios, que van a conocer el bien y el mal. Pues ya la sentencia había sido dada, la paga del pecado era muerte. Sin embargo, Jesús canceló esa deuda que nosotros tenemos con Dios y Él murió en lugar de nosotros. Y lo segundo es que necesitamos acercarnos a Él para vivir una vida que no hemos vivido antes. O sea, para nosotros poder separarnos del pecado y llegar la segunda palabra que les estaba mencionando, el afiemi, tenemos que nosotros tratar de acercarnos a Jesús. Porque de la única manera como nosotros podemos apartarnos del pecado es conociéndolo a Él. Cuando nosotros conocemos a una persona y amamos a esa persona, hay muchas cosas que nosotros evitamos hacer para evitar ofender a esa persona, que se sienta mal, que se sienta incómoda. Pues de esta manera, nosotros al acercarnos a Jesús y ver el gran amor que Él tiene hacia nosotros, ver lo bondadoso que ha sido con nosotros, ver todas las cosas que nos ha dado, nosotros podemos decidir rechazar y alejarnos del pecado, separarnos del pecado. En Jesús vemos con esto que en Jesús nosotros tenemos la solución para el problema del pecado. Cuando los israelitas estaban en el santuario, en el desierto, que se celebraban esas ceremonias en el santuario, en la mañana y en la tarde, cuando ellos veían ese humo subir, ellos se daban cuenta y se quedaban tranquilos porque veían que Dios estaba trabajando por ellos, que Jesús estaba intercediendo por ellos. Y cuando ellos veían ese humo salir, se quedaban tranquilos y no se preocupaban, porque no era que Jesús venía a acusarlos de los pecados que habían cometido, era que Jesús estaba trabajando para interceder por los pecados que ellos habían cometido y se sentían tranquilos. Por eso, el proceso de salvación comienza con Dios y no con nosotros. Nuestro Dios es el único Dios que viene y se acerca a nosotros antes de que nosotros nos acerquemos a Él. Él viene y nos busca antes de que nosotros lo busquemos. Él viene, nos perdona antes de que nosotros nos arrepintamos. Él trabaja por nosotros, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y eso nos da mucha confianza, la confianza de que podamos llegar a ser salvos. Pero, sin embargo, a pesar de que conocemos estas dos formas de perdón, tenemos
que tener un balance. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos enfocamos solamente en la palabra afiemí, o en el tipo de perdón de afiemí, que es que nos separamos del pecado, podemos llegar a ser legalistas. Que decir que nosotros no estamos pecando, ya nosotros nos separamos del pecado, yo me puedo salvar por mí mismo. Sin embargo, eso nos puede llevar a un extremo, a querernos ser mejor que otros y comenzar a criticar a otros y comenzar a señalar a otros porque estamos diciendo que ya no estamos pecando, pero aquella persona sí. Y la segunda parte, el charizomai, si solo nos enfocamos en esa parte, pues entonces decimos, pues yo no tengo nada que hacer, solamente Jesús, yo ni siquiera tengo que confesar mis pecados. Él ya murió por mí y voy a ser salvo de todas maneras, no importa lo que yo haga. Y por eso es que debemos tener un balance entre entender estos dos puntos importantes acerca del perdón de los pecados y el plan de salvación. Lo que nos muestra esto en el Nuevo Testamento es que cada vez que escuchamos o leemos acerca de esto, podemos decir que esto nos dirige a ambos. Nos dirige al charizomai y el afiemí. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el Dios que da el primer paso, como les acabé de mencionar, que Él viene a nosotros antes que nosotros vayamos a Él. Cuando pensamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando pensamos en que este plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, cuando pensamos que Él nos perdona aún por los pecados que nosotros no sabemos que hemos cometido, cuando pensamos en que antes de nosotros existir ya este plan estaba trazado, vamos a hacer que acercarnos más a Dios y hacer que el pecado se separe de nosotros, para hacer que ese sacrificio que hizo Jesús no haya sido en vano. Hay un texto bíblico que dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, Jesús pagó ese precio. Todos estamos justificados por la cruz. No importa, sigamos a Dios o no, pero cuando nos acercamos a Él, entonces, y nos arrepentimos, que esa es la palabra importante, arrepentirse de los pecados, es que nosotros llegamos a imitar a Cristo y a cambiar totalmente nuestras vidas. Y eso lo hemos visto en muchos ejemplos. Hace muchos años atrás, cuando estaba en Puerto Rico, había un joven que tenía una novia que era de la iglesia. Y esas dos jóvenes se casaron, pero él no era adventista. Y él hacía de todo. Pero un día, su suegra le regaló un libro. Y él comenzó a leer ese libro. Y comenzó a entender todo este plan de salvación. Él comenzó a ir a la iglesia, comenzó a leer y a leer y a escudriñar las escrituras. De esta manera entendió esto y hubo un cambio en su vida grandísimo. Él se separó del pecado, se separó de tal manera que él luego de eso se hizo anciano de la iglesia y trabajaba todos los días por la causa de Dios. Otros ejemplos que de esto que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de María Magdalena. Cuando fue llevada frente a Jesús y aquellos la estaban acusando, aquellos fariseos la estaban acusando y otras personas acusándola, y le preguntaron que para poder apedrearla, él no podía creer lo que estaba viendo, ¿verdad?
Y entonces él ni siquiera empezó a acusar a aquellas personas que la llevaron allí, que por cierto, algunos de ellos fueron los que causaron que ella cometiera este error. Entonces Jesús se arrodilló, se dobló y empezó a escribir los pecados en el piso, a escribir en el piso. Él no dijo, fariseo 1, este es tu pecado también. Él no dijo, esta otra persona, este es tu otro pecado. Sencillamente él comenzó a escribir. Para que ustedes puedan entender, Jesús nunca te va a condenar. Él no estaba condenando allí a aquellas personas al escribir en el piso. Él sencillamente estaba diciendo, alguien tiene este pecado, para que reconocieran también sus pecados y pudieran arrepentirse. ¿Y qué pasó? Se fue uno a uno, se fue yendo de aquel lugar porque estaban viendo que también ellos tenían pecado. Y entonces llegó el momento en que quedó Jesús solo con aquella mujer. Y entonces la mira a los ojos y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y entonces ella mira a su lado y no ve a nadie. Y entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Con aquel acto Jesús ni condenó a los fariseos que fueron los que la llevaron allí, ni la condenó a ella. Sencillamente abrió el corazón para que pudiesen recibir perdón, sin siquiera haber confesado. María no confesó antes de que Jesús la perdonara. Sencillamente Él la perdonó y le dijo, no te condeno. También la historia del paralítico. Aquel paralítico que fue llevado ante Jesús para ser sanado. Él le dijo, tus pecados te son perdonados, antes de decirle levántate y anda. Pero sencillamente Él conocía el corazón de aquella persona y seguramente Él sabía que aquella persona quería el perdón de sus pecados. Y Jesús se lo confirma, tus pecados te son perdonados. Y entonces cuando le dijo levántate y anda, aquel paralítico tuvo fe en que sus pecados habían sido perdonados y en que podía confesar todo ante Dios. Y tuvo la fe en levantarse y caminar. Todas estas historias nos dicen lo maravilloso que es el plan de salvación. Lo que Dios preparó para cada uno de nosotros para nuestras vidas. Desde aún antes de nosotros haber nacido. De que si nosotros cometemos pecados, podemos estar seguros, totalmente seguros de que Dios nos va a perdonar. Es sumamente difícil perderse. Porque Dios trazó ese plan de una manera tal para que pudiéramos todos salvarnos. Y no estoy diciendo con esto que nadie se va a perder, porque hay personas que no aceptan este plan de salvación. Estas personas que no confiesan sus pecados. Y le quisiera leer para concluir en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y aquí la palabra perdón en este versículo se refiere a charizomai, donde ofrece el pecado sin antes haber confesado. Y continúa diciendo en el versículo 19, Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En el segundo versículo, versículo 19, cuando dice que va a hollar nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar, aquí está la segunda parte del perdón de Dios a Fiemi. Por último, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 29, hay una historia que dice que Jesús
estaba pasando por aquel lugar y habían dos ciegos que lo siguieron dándole gritos y le decían: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, se le acercaron y Jesús le dijo: ¿creéis ustedes que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Entonces él los tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hechos. Nosotros tenemos que tener la fe de que Jesús nos va a perdonar, confesar nuestros pecados ante Él y trabajar para nosotros darle a conocer a otros este maravilloso y hermoso plan de salvación. Y así nosotros podemos acercarnos cada vez más a Él. Que el Señor nos bendiga y que podamos nosotros entender, internalizar en nuestros corazones este maravilloso plan de salvación. Porque, mis hermanos, como les dije antes, es bien difícil perderse. Acerquémonos a Dios para poder separarnos del pecado. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por el plan de salvación. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a internalizarlo, ayúdanos a mostrárselo a otros, para que también puedan entender ese gran amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Danos tu bendición y tu dirección. Y, Señor, te pedimos en estos momentos que tú obres en esta situación que está ocurriendo en el mundo hoy. Sabemos que tú estás muy cerca y necesitamos que tú obres para que más personas te conozcan, puedan llegar al cielo. Danos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.